Hemos estado por las próximas 4 semanas con hoy hablando bajo una serie Conociendo al Espíritu Santo, y hoy nos toca hablar de la persona del Espíritu Santo y por qué es una persona. Según la Biblia, en el libro de 2 de Corintios capítulo 13, vamos a buscarlo, verso 14, el mismo texto que nos ha estado acompañando durante las últimas 4 semanas. Segundo libro de Corintios capítulo 13, verso 14. Hablamos y definimos lo que es el amor, lo que es la gracia. La semana pasada estuvimos desarrollando la temática de lo que es la comunión del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, según la Biblia, por qué el Espíritu de Dios es una persona. Lo tienen, amados. 2 de Corintios capítulo 13, reza así la voz de Dios, grabada y escrita en páginas, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Padre, gracias en esta noche. Gracias por esta serie que en las próximas pasadas semanas hemos estado hablando. Hoy nos toca una temática muy extraordinaria, muy especial. No puedo hacerlo sin tu ayuda, amigo mío. Habla, úsame y dame la sapiencia para poder desarrollar este tema tan extraordinario y tan especial, que hoy estaremos hablando sobre tu persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Como pequeño resumen, durante las pasadas semanas, el texto bíblico de 2 de Corintios 13, el verso 14, le definí de manera detallada y se lo he dividido de manera muy especial. Pablo dijo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. En la primera serie les definí lo que es la gracia de Jesús. En la segunda serie les definí lo que es el amor de Dios Padre y todos sus significados griegos. En la tercera serie, que fue la semana pasada, le definí lo que es la comunión del Espíritu Santo. Una de las cosas que le dije, que la palabra comunión tiene 7 significados. Le dije que el número 1 era presencia, lo que significa que cada vez que yo tengo comunión con Él y siento su presencia, Él me está indicando que yo tengo compañerismo con Él. Cada vez que siento la presencia del Espíritu, es una indicación de que estoy teniendo compañerismo con Él. Esa es uno de los significados, palabra griega presencia, koinonía. Segundo punto que le toqué fue la comunión o la comunidad, que significa asociación. Yo debo de estar asociado con Él, trabajar como socios. Tercero, el compartir. Como cuando usted habla con alguien, comparte con alguien. 4, la participación. Cuéntale a Él todo lo que te sucede. 5, la intimidad. Solamente tú y Él, nadie más. Y por último, o más bien el quinto, la intimidad, la amistad, que se refiere al tiempo que yo pase con Él. Lo que me hace amigo de alguien, aparte de la confianza, es el tiempo y el compañerismo que yo tenga con la persona. Y número 7, la camaradería. Y les expliqué que la palabra camaradería tiene varias connotaciones en su significado griego. Una de ellas es comandante, y otra es alguien que te acompaña en las batallas. No simplemente es tu amigo, sino que también es el jefe, tu gobernante. Y habiéndole definido eso la semana pasada,
Hoy les quiero hablar sobre el por qué el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza, Él es una persona. Diga conmigo, una persona. El Espíritu Santo es una persona porque tiene tres cosas esenciales que una persona puede tener. Apunte el que está tomando nota para que le pueda beneficiar en el futuro. Número uno, tiene intelecto. Lo que te hace ser un ser humano es que usted tiene intelecto. Número dos, tenemos voluntad. Y por último, emociones. Hoy vamos a comprobarle según la Biblia, y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 7. Cuando le indique, vamos a comprobar según la Biblia estos tres puntos y vamos a desarrollarlo a su magnitud. Porque es una persona, número uno, porque el Espíritu Santo tiene intelecto. Número dos, porque tiene voluntad. Y número tres, porque el Espíritu Santo tiene emociones. Vamos a leer, por favor, el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 7. Adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Párelo ahí. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por ende, una de las cosas que lo hace ser una persona es que se comunica, que habla. Nuestro hermano acabó de leer que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vámonos a trasladarnos ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 7. Lo va a leer de manera articulada. Quiero explicarle varios detalles en este día para mostrarle y darle evidencia bíblica de por qué el Espíritu Santo es una persona. Adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muchas gracias. Uno de los detalles importantes que Jesús mostró aquí, cuando dijo: es necesario que yo me vaya. Recuerde, aunque Jesús era 100% Dios, estaba limitado al cuerpo. Al Él partir de la tierra, dejaría el Espíritu Santo, y como Espíritu omnipotente, omnisciente y omnisapiense, está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Y Él le dijo: conviene que yo me vaya, porque así les enviaré al Consolador, o sea, al Paracleto, al abogado, al defensor, al que va a estar contigo en los momentos más tristes de tu vida y te va a fortalecer. A ese es el que yo voy a enviar. Y es el Espíritu de Dios el único que puede convencer de pecado. ¿Sabía usted que cuando el pastor, el evangelista, el hermano o usted mismo predica, enseña o le habla a alguien, la persona tiene convicción de su pecado, y quien produjo eso fue el Espíritu de Dios por medio de usted? ¿Sabía que el Espíritu Santo es la única persona que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, como la Biblia dice? Todas las almas que nos hemos ganado a nivel mundial, hablando de cualquier pastor o predicador,
nos las hemos ganado porque mientras hemos predicado, el Espíritu de Dios es el único que convence de pecado, que convence de justicia y que convence de juicio. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios Todopoderoso en este día? A su nombre. Y mire, uno de los puntos importantes es que dice que el Espíritu de Dios no hablaría por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere del Padre, eso Él lo va a transmitir a nosotros. Por eso es que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12 y dice que el hombre natural no entiende ni percibe las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse de manera espiritual. Solo los espirituales entenderemos cuando Dios habla. Yo le dije en semanas pasadas, y esto fue algo que a mí me estremeció y me sacudió. He tenido el honor de oír la voz de Dios audible, pero muchas veces he peleado y le he dicho: háblame, quiero oírte. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: el 99.9 yo le hablo al hombre espiritual, esa voz interna. Solo en 1% el hombre es que oye la voz de Dios audible. ¿Por qué? Porque dije la semana pasada, si no me equivoco, que Dios no tiene que ver con la carne nada. Él le habla al hombre espiritual. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aprende a ser espiritual y a conocer esa voz interna que te habla. Es más, dale al que está a su lado con el codo y dile: conoce la voz de Dios. Dile: conoce la voz de Dios. Esa es la voz que te va a hablar. Hay que aprender a conocerla. Ahora vamos a buscar Romanos capítulo 8 verso 26, donde la Biblia ahora nos confirma que una de las cosas que los describe a Él como una persona es porque nos ayuda. Mire lo que Pablo describe ahora en Romanos, el capítulo número 8, verso 26. Le vamos a dar lectura y luego vamos a explicarlo. Adelante. El Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta por qué es importante tener compañerismo con Él? Porque en ocasiones, cuando yo no sepa ni expresarme, que simplemente estoy llorando delante de su presencia, ese mismo amigo tuyo, ese mismo compañero, ese mismo Espíritu Santo es el que te ayuda a interceder ante el Padre. Y aunque tú no digas una palabra, pero ese gemido Él lo lleva ante el Padre, y esa oración tuya es escuchada. Y es más, esa es la mejor oración después de las lenguas que cualquier ser humano puede hacer, porque la conoce el Dios de los cielos. La Biblia dice en el libro de 1 de Samuel que Ana oraba, no se le escuchaba nada, pero oraba desde el corazón, y la voz de su clamor fue oída, y Dios le concibió un hijo llamado Samuel, uno de los profetas grandes del antiguo pacto. Aleluya. No tienes ni que decir una palabra cuando simplemente le pides a Él que te ayude. Ayúdame, precioso Espíritu Santo. Yo no sé cómo orar, yo no sé cómo pedir, yo no sé cómo gemir, yo no sé cómo interceder, y yo te aseguro que esa tercera y hermosa presencia del Espíritu de Dios te va a ayudar, aleluya, a orar y a presentarte ante el Dios Padre en los momentos de debilidad. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo en el día de hoy? Diga conmigo: wow. Alguien que te ayuda, o sea, alguien que colabora, alguien que te da la mano en un momento de debilidad. Ese amigo todos lo necesitamos en un momento dado a otro. Ahora vamos a ver, ya le hablé de que el Espíritu ayuda. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 16, donde aquí por la Biblia nos revela cómo el Espíritu Santo ahora nos revela a nosotros. 1 Corintios capítulo 2 y verso 9 al 16, de manera articulada se va a leer, y voy a ir explicándole cómo esta persona preciosa llamada Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es la que nos ayuda y a la misma vez nos revela. Si hay algo que hasta el día de hoy le pido a Dios que siempre me ayude como pastor a tener éxito,
es que las decisiones, por más simples que han sido, las he tomado por la revelación que nos ha dado. Y hemos visto, no me agite que es un estudio, y hemos visto el éxito de Dios extraordinario. ¿Por qué? Por causa de la revelación. Viene revelación y al venir revelación se actúa. Primera de Samuel capítulo 3 dice que en los tiempos de Elí escaseaba la voz de Dios y no había visiones con frecuencia. ¿Por qué? Porque la visión viene a causa de la abundancia de la palabra. Si no hay palabra, si no hay revelación, si no hay rema, tampoco puede haber visión. Pero cuando hay un pueblo que ama y tiene hambre de la palabra, te aseguro que la gente va a empezar a tener visiones. Aquí hay gente, y lo saben, están aquí sentados y algunos no vinieron, que han tenido sueños, han tenido revelaciones y Dios le ha venido hablando. Yo he venido hablando con mi mejor amigo, con el Espíritu de Dios en estas madrugadas, y una de las cosas que me estaba integrando, me estremecía, y yo le decía: Señor, pero yo necesito que tú me hables y me digas si de verdad yo lo estoy haciendo bien. Esa era una de mis preocupaciones. Y eso me intrigaba en el corazón. Y en estos días una hermana me pasó al lado y me dijo: pastor, tuve un sueño. Me explicó varias cosas. Y me dijo: en el sueño yo vi cuando alguien te habló y te decía: hijo, lo estás haciendo bien. Oh my God. Y de eso se trata. Que nosotros caminemos y nos movamos por revelación. Adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Ok, para ahí nos está hablando del intelecto que tiene el Espíritu de Dios, de conocer lo que está en la mente y en el corazón del Padre. Y eso es lo que nos revela a nosotros. O sea, hay ocasiones, no sé si a ustedes le ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo. Usted puede estar orando, puede estar trabajando, se puede estar bañando, puede estar cocinando, puede estar limpiando, pero una palabra que le carcome a usted, y por más que usted trata de olvidarse de ella, usted se acuesta y se acuesta con ella, se levanta y se levanta con ella. Eso es lo que el Espíritu le está revelando de parte de Dios a su espíritu. Por ejemplo, siempre yo me he visto predicando en estadios con multitudes, siempre me vi viajando el mundo, y muchas de esas cosas las he visto. ¿Por qué? Porque el Espíritu te habla al interior. Te habla al interior y te revela qué es lo que el Padre tiene pensado hacer contigo. Por eso es que Filipenses habla en el capítulo número 1, dice muy claro que Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo le he explicado que la palabra griega para producir es activar, y activar significa aumentar la intensidad. O sea, cuando Dios te está revelando algo al espíritu, no se va, al contrario, aumenta cada vez más, cada vez más. Hay gente que sienten el anhelo de ayunar y empiezan a sentirlo cada vez más y cada vez más, y se acuestan pensando en el ayuno y se levantan pensando en el ayuno. Pues es el Espíritu quien te revela lo que está en el corazón de Dios para que tú lo ejecutes y lo lleves a cabo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hermosa noche? A su nombre. Continúa, por favor, amado. Versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí se dio cuenta, tenemos un espíritu que nos revela para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ahí está mi pastor, y lo sabe, y lo he dicho en otras ocasiones. Cuando Dios nos mostró a nosotros de venirnos para acá, claro, Dios es un Dios de orden y hace las cosas en orden. Después que yo vine del viaje que vine acá hace muchos años, como 10 años atrás, después de mi esposa saberlo, quien lo supo segundo fue él. Lo invité a Red Lobster a comer
y después de darle unas buenas langostitas y de tenerlo contento, le hablé de lo que ya Dios nos había mostrado y nos había hablado. Y nunca olvido las palabras que él me dio, que él entendía que era el tiempo de Dios. Pero vuelvo y digo, porque todo basado a lo que le estoy hablando, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios nos ha concebido. Tenemos un Espíritu Santo. No me malinterprete, los profetas son necesarios y son bíblicos porque está en la Biblia establecido. Pero es lo que yo siempre le he dicho a usted y no lo tomen a mal. En mi caso personal, no sé si del obispo también, pero cuando Dios utiliza a alguien para hablarme es porque ya me ha hablado a mí. Es simplemente una confirmación. Entonces hay gente que quieren vivir y depender de profetas, pero no dependen de una intimidad con el Espíritu de Dios. ¿Para qué yo voy? O escuche bien lo que le voy a decir. ¿Para qué yo te voy a dar un mensaje con alguien cuando yo tengo relación contigo? Agarro el teléfono y simplemente te llamo y te doy la palabra. Eso pasa en muchas ocasiones cuando la gente no tiene intimidad con Él. Pero cuando tú tienes intimidad con Él, Dios te habla a ti primero y después usa sus vasos para confirmarte lo que ya Dios te había revelado. Continúa, por favor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, lo que yo le dije a ustedes hace unos minutos atrás, aprendamos a conocer la voz de Dios, porque Él nos va a hablar a nuestro corazón o nuestra mente. Aprendamos a entender cuando es Él el que nos habla. Aprendamos a ser seres espirituales y a conocer la voz de Dios cuando Él habla a nuestro interior. Yo estaba orando hace unos meses atrás, tengo la fecha apuntada. Estaba orando en la oficina. De repente el Espíritu de Dios me habló. Y voy a compartir con ustedes lo que me dijo. Lo tengo en mis notas. Los pocos que han ido a mi oficina saben que la oficina está llena de notas. Y lo puse la hora y el día. El Espíritu me dijo: empezarás a ver cosas que nunca jamás habías imaginado. Semanas después, yo me encontraba en la convención regional, o unida, perdón. Y de repente, mientras estoy al lado de mi esposa, cayó una gloria de Dios tremendo. Y vuelve la voz del Espíritu y me habla. Y volví, lo apunté. Verás cosas que jamás te habías imaginado. No llegó el predicador que fue y le puso mano a todo el mundo. Y que créame, estaba loco que me las pusiera a mí, porque hay veces que uno necesita también. Pero qué mejor que fue él personalmente que me habló. Pero quizás si andas distraído no aprendes a percibir una palabra que Dios te da, porque quieres simplemente oír la voz de Dios o ver querubines, serafines, cuando es el Espíritu de Dios que habla a tu espíritu de manera interna. Porque vuelvo y digo, somos seres espirituales. Habla de manera audible, lo he visto. Revela de manera externa, con visiones, las he tenido. Pero la mejor visión que Dios puede utilizar es la visión interna. Yo no sé cuántos se acuerdan del mensaje que yo prediqué aquí varios meses. Cuando los muchachos sacaron un palo y lo trajeron para acá, yo le preguntaba: ¿qué tú ves? Yo veo un palo. Y la respuesta de ellos: no, pastor, yo veo un altar con esta madera. No, pero yo estoy viendo un palo. No, pastor, pero yo veo un cuarto de una batería. Y mírala, no estaba. Porque es la visión interna que tú tengas la que se lleva a cabo en lo externo. Pero primero lo tienes internamente. Y eso es lo que tenemos que aprender a conocer. Cuando Dios nos está revelando y nos está hablando de manera interna.
Y aquí ahora mismo nos vamos a Juan 14, verso 16, donde nos va a confirmar que el Espíritu de Dios como persona también nos va a consolar, como usted y yo consolamos a alguien con una palabra, un abrazo, una oración o con lo que sea. El Espíritu de Dios trae consolación a nuestra vida. Adelante, Juan 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok, hasta ahí. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu no tiene límites. Ese Paracleto es el que está contigo cuando no hay nadie. En la noche, en el día, en la tarde, cuando todos te abandonan, o cuando quizás tu esposo se acuesta o tu esposa se acuesta, que estás llorando delante de su presencia. Ese Paracleto, ese ayudador, ese amigo, está ahí dándote las fuerzas que tú necesitas. Por ende, él como persona le gusta y quiere aprender a consolarte, pero tienes que dejarte consolar. Ahora vamos a ver a través de la escritura en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 28 al 29, donde nos habla de una manera muy especial leímos, Primera de Corintios 12:11. Ya leímos Juan 14, pero vamos ahora a 1 Corintios capítulo 12, verso 11, donde nos habla de que el Espíritu Santo como persona tiene una voluntad. Vamos a darle lectura a 1 Corintios 12:11 y usted se va a dar cuenta que como es una persona, también él tiene voluntad. Adelante. De Dios. Pero todas estas cosas las hace uno, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estamos hablando que como el Espíritu Santo tiene voluntad, Él es el que reparte los dones que Él le place repartirlos, la cantidad que quiera y cuando quiera. Pero como tiene una voluntad, es Él el que lo hace, porque Él es una persona. Vamos ahora también a buscar Hechos, capítulo 15, verso 28. Mire lo que el sagrado escritor del libro de los Hechos, Lucas, el gran hombre de Dios ungido, expone en este capítulo 15, verso 28. Continúa. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El 29. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Muy bien. ¿Cuándo hoy día usted puede escuchar a alguien que diga, le ha placido bien al Espíritu y a mí? Muy pocas veces. Porque la mayoría del ser humano aprende a trabajar fuera de esa ayuda tan importante que es el Espíritu de Dios. Y el sagrado escritor del libro de los Hechos en el capítulo 15 muestra y dice: porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Por ende, le he estado mostrando según las escrituras porque el Espíritu de Dios es una persona. Ahora vamos a ver de que el Espíritu de Dios tiene emoción. Busquemos Romanos capítulo 15, verso 30. Por favor, léalo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En otras palabras, el amor, ¿qué es? El amor es una emoción del alma. Y Pablo utiliza y dice:
Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Por qué nosotros amamos? Pues tenemos emociones. El Espíritu de Dios, de la misma manera, por cuanto es una persona, tiene emoción. Y una de las emociones es expresar ese amor tan extraordinario y tan especial. Ahora, siga prestando atención que se va a poner muy interesante. Séptimo paso: el Espíritu Santo lamentablemente se puede resistir como persona. Y usted no puede resistir un viento, ¿o sí? No. Usted resiste a una persona. Y según la Biblia, vamos ahora a buscar Hechos 7, verso 51, que nos confirma que como persona hubieron gente que le resistieron. Adelante. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué es resistir? Oponérsele. Él quiere llevar tu lugar y usted se tranca y no, como la mula, no hay quien lo mueva. No me agite, tranquilo, muchacho. Diga, ajá. Ahora, aparte de que el Espíritu se puede resistir, también nos muestra de que el Espíritu Santo puede entristecerse. Preste mucha atención porque vamos a entrar en aguas profundas en este momento. El Espíritu de Dios puede entristecerse. Vámonos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 29 al 32. Mientras lo va leyendo, voy a interrumpir algunas ocasiones porque quiero mostrarle cómo y de qué manera se puede contristar al Espíritu de Dios. Adelante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Párelo ahí. Una de las cosas, y se lo voy a comprobar por la Escritura, que contrista al Espíritu de Dios, es que por nuestra boca salgan palabras corrompidas. Siga. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En otras palabras, Pablo dice: si no tienes nada bueno que hablar, no digas nada. Si no es para edificar, no hables. Siga leyendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ok, pare ahí. Yo le he explicado, baja eso un momento, hijo, suavecito. Yo le he explicado en ocasiones, y yo les he dicho que para entender un texto hay que leer ¿qué? El contexto. Y les he explicado ahora mismo que Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y luego habla y dice: sino la que es necesaria para edificación. Y después dice: no contristéis al Espíritu Santo. Pero ahora, cuando Pablo habla de contristar al Espíritu, él da un listado de cosas que lo entristecen. Por favor, léalo. Y quiero que usted preste mucha atención a esto, hermano, para evitar usted contristar la tercera persona de la Trinidad. Continúe. Quítense de vosotros toda amargura. Párelo ahí. Es más, dígale que está a su lado: abróchate los cinturones, que hay turbulencia en esta serie. ¿Cómo es posible que hay gente que tiene el Espíritu Santo y está más amargado que un limón? Mire, y no lo digo yo, Pablo lo está diciendo, que una de las cosas, créame hermano, que cuando yo leí esta parte en una de las madrugadas de días pasados, yo me tuve que sacudir solo allí en el asiento donde yo estaba. Porque Pablo ahora dice: no contristes al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto se lo expliqué la semana pasada, lo que es sello en la palabra original griega. Y ahora Pablo dice: quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura. O sea, la gente que está amargada, si sigue en esa forma, puede contristar al Espíritu de Dios. Continúa diciendo, porque hay otro listado más y se pone mejor. Enojo. Oiga, hay gente que de todo se enoja hasta que lo mire. Calladita. Se enoja de todo. Entonces, Pablo está hablando aquí
el listado y dice amargura, enojo, ira, ira. ¿Y qué dice ahí ahora? gritería, Ok. Escuche bien, porque esto a mí me confundió, porque si hay alguien gritón en la iglesia aquí, soy yo. Diga, ajá. Pero yo me fui a buscar la palabra griega para gritón o gritería y de veras me sorprendió. ¿Sabe lo que significa? Herir con palabras. No es el hecho de que gritemos. Especialmente el caribeño, ¿verdad? Tiene esa costumbre. Yo he explicado en ocasiones anteriores que Alondra, mejor amiga de mi hija, cuando iba a casa, salía loca de allí. Pensaba que estábamos discutiendo todo. Porque yo en vez de decirle, Gaby, mi amor, por favor, tráeme algo. Gabriela, búscame. Y tuvimos que decirle, no, ya, es que somos así, es que hablamos gritado. Entonces, cuando habla de gritería, pues quiero, ¿verdad?, traerlo en su significado original para que nadie se confunda y diga, pero es que pastor aquí lo que hace es gritar todo el tiempo. Bueno, gritería está hablando de causando aflicción, como cuando usted grita para ofender a alguien. Ese tipo de gritería es el que se está refiriendo. Continúa, por favor. y maledicencia, y toda malicia. Oiga, aquí ahora Pablo, yo lo puse en mis notas porque Pablo habla de las cosas que pueden contristar al Espíritu de Dios. No lo estoy diciendo yo se los estoy explicando hoy. Pero si hay algo que contrista a la persona del Espíritu de Dios, número uno, como Pablo trae en el verso 29, capítulo 4 del libro de Efesios, cualquier palabra corrompida, a propósito o adrede, y algo que no sea para edificación. Y ahora Pablo, trayendo el listado, dice amargura, habla de enojo, habla de ira, habla de gritería, habla de maledicencia, habla de malicia. O sea, está hablando de que hay gente que cuando siempre abre la boca lo que hablan es para maldecir. Estas cosas pueden contristar al Espíritu. Ahora, si Pablo habla de lo que contrista al Espíritu, lo opuesto también lo menciona ahí. Siga leyendo. Antes, sed benignos unos con otros. Oiga bien, si usted quiere tener a su mejor amigo feliz, sea bueno con los demás, sea amable con los demás, benigno con los demás. Siga leyendo. Misericordiosos. Párelo ahí. ¿Qué dice? Misericordiosos. Por eso a mí me revienta, pero bien reventado, cuando digo predicadores en las redes sociales que andan entrándole a marronazo a todo el mundo y todo es del diablo y todo de los demonios y que el café del diablo y todo de los demonios. Pero mire, aprendamos a tener misericordia con otro. ¿Sabe lo que es misericordia? Sentir empatía por otro, sentir dolor hacia otro. Pablo ahora habla de ser benigno y de qué, y misericordioso. Y aquí está el detalle que muchos de nosotros hemos fallado y de esta manera muchas veces hemos tenido al Espíritu de Dios contristado. Lea la otra parte. Perdonándoos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Yo le he dicho y de este altar he enseñado, dígalo, tómelo, interprételo como usted quiera, si he dado marronazo o lo que sea, como venía hablando con mi pastor, hay palabras que parecen piedra, pero en realidad son maná. Alábalo si puede. Y podrá sonar como piedra, pero en realidad que son maná. ¿Por qué le digo esto, amado? Porque según la Biblia, yo no puedo brincar, no puedo danzar, no puedo hablar lengua, no puedo predicar, no puedo cantar. Es más, lo mínimo, no puedo traer mi ofrenda al altar teniendo gusaraña en el corazón con mi hermano y no perdonándolo. Ay, se le fue el gozo a la chancleta y estoy empezando. Siga. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, si yo quiero recibir el perdón, yo debo de aprender a qué. Yo debo de aprender a perdonar. Entonces, lo opuesto a la tristeza es la felicidad. Puse aquí en mis notas, de acuerdo al texto que hemos leído. En otras palabras, si hay algo que pone feliz a mi amigo,
es lo que está escrito en este verso: perdonarnos, ser misericordioso, ser benigno. Pero lo opuesto a eso, que lo entristece, es hablar con ira, estar amargado, hablar palabras obscenas. Ahora, yo le hablé de lo que es entristecer al espíritu. Le voy a mostrar por la Biblia ahora que no simplemente se puede entristecer, se puede apagar, y eso es lo peor. Vamos ahora, por favor, porque ya le definí, ¿verdad?, lo que es entristecer. Vamos ahora a hablar que el Espíritu Santo puede ser apagado, según Pablo describe en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 al 22, y voy a interrumpir también mientras estén dando la lectura. Por favor, adelante. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 al verso 22. Pablo nos habla de que nosotros no debemos en ningún momento de apagar al Espíritu Santo de Dios. Quien lo tenga, léalo, por favor. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstenernos de toda especie de mal. Ok, voy a explicar y quiero que usted me preste, por favor, la mayor atención posible que usted le pueda haber prestado a un predicador en el cosmos y en el planeta. Yo quiero que usted entienda que hay cosas que lo contristan, ya les mostré por la Biblia, y hay cosas que lo apartan o lo apagan. Primero quiero definirle, según el original griego, lo que significa la palabra apagar. Se pronuncia la palabra senumi, y la palabra senumi con doble N significa extinguir, echarle agua a algo hasta que se apague. En estos días, anuncio no pagado, estamos en invierno en Texas. Invierno en Texas. Y a mí me encanta quemar leña en mi casa. Si usted corta un palo, me lo puede dejar allá. Ajá. Y durante mi tiempo de devocional, yo prendo, todos se cuestan, yo prendo, ¿cómo se llama? Mi chimenea. Cuando ya son las 4 de la mañana, que todavía está prendido, yo voy, busco agua. Escuche lo que es apagar. Le tiro agua. Eso lleva como 10 o 12 horas prendido. Pues lo prendo como a las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Y cuando yo le echo el primer garrotazo de agua, hace un ruido increíble, bota humo. Me he sentado para continuar y a los 30 minutos vuelve y se prende. Pero cuando hablamos de que no podemos apagar al Espíritu, que le definí que esta palabra significa echarle agua hasta que se apague, como ya conozco lo que me ha pasado otras veces, la primera vez le echo agua y vuelvo la segunda vez y le echo agua y vuelvo la tercera vez y le echo agua hasta que ya no hace ruido y jamás vuelve a prender. Eso es apagar al Espíritu. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y le voy a dar un listado, según la Biblia que hemos leído, cosas que pueden apagar al Espíritu de Dios. Número 1, según lo que hemos leído aquí, lo que nuestra hermana acabó de leer, nuestra hermana Margarita en 1 Tesalonicenses 5:17 y verso 22. Primero, dejar de orar. Diga conmigo, oh. Ahora dígale al que está a su lado, no pares de orar. Recuerde, hermenéutica es el arte de interpretar. Y según Pablo está hablando aquí, lo primero que Pablo dice en 1 Tesalonicenses, orar sin cesar. Después que habla de dar gracias a Dios en todo, da un listado y luego menciona, y no apaguéis al Espíritu. Como primer punto, yo puedo apagar al Espíritu cuando yo dejo de orar. Bueno, porque si yo dejo de intimar con Él, pues ya no somos amigos. Deje de llamar a alguien para ver si usted sigue siendo amigo de la persona. No, la amistad es recíproca.
Por eso Santiago capítulo 5 dice, Reina Valera 1960, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero la traducción en la lengua actual dice, hágase en amigos de Dios y Él se hará amigo de vosotros. Como primer paso para una persona apagar al espíritu es dejar de orar. Segundo, apúntelo, ser malagradecido. Porque Pablo primero habla de no dejar de orar y después dice dar gracias a Dios en todo. Pues de la forma en que yo puedo apagar al espíritu. Número uno, dejando de orar. Y segundo, siendo un malagradecido. Número tres, menospreciar las profecías. Porque hermano, vuelvo y repito, si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu de Dios, como dije. Él va a usar profetas. Primero te va a hablar a ti para confirmarte lo que ya te dijo. Pero nosotros nunca debemos de menospreciar las profecías porque vienen de Él. A ver cómo usted se sentiría que usted me diga algo y yo lo menosprecie. Eso va a causar que usted se aleje, lo apague. Número 4, cuando no creemos todo lo que nos dicen sin ponerlo a prueba. Pablo ahí mismito lo dijo, examinarlo todo. Número 5, cuando dejamos de apartarnos del pecado y nos rendimos a Él. Ahí mismo Pablo dice en el punto número 5, absteneos de toda especie de mar. 5 puntos que pueden hacer apagar al Espíritu Santo. Ah, no, que no creo eso. Bueno, tome la parábola, el ejemplo de Mateo, de las 10 vírgenes. ¿Por qué se quedaron? Porque no tenían aceite extra. Y simbólicamente el que no ora no tiene aceite. Puede tener lámpara, pero no tiene aceite. Y no tiene aceite, no prende la lámpara. Por eso es importante orar. Yo me atrevería a decir que orar, la gente que no ora está pecando delante de Dios. Porque la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Ay, él fue el gozo de 2 o 3. Otro punto importante. ¿Sabe cuál es el problema de apagar al Espíritu, hermano? Y que Dios siempre nos cuide, nos guarde y nos proteja. ¿Sabe cuál es el problema de apagar al Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Él nunca avisa cuando se va. Solo avisa cuando llega. Busquemos ahora Hechos, capítulo 2, verso 1 al verso 4, una cita muy conocida por todos. Aquí vamos a mostrar, según la Biblia, cómo el Espíritu de Dios indicó que había llegado. Por favor, léalo. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias. Aquí vemos, según la Biblia, que cuando el Espíritu Santo vino, hubo un estruendo. Todo el mundo se enteró de que Él había llegado. Pero lamentablemente Él nunca, cuando está apagado, anuncia su salida. Vámonos ahora al libro de Jueces, capítulo 16, verso 20 al verso 22, y vamos a mostrarle por la Biblia que un personaje creía que el Espíritu de Dios estaba con él todavía y ya se había apagado. Léalo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios, guárdanos. Siga. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Mire, amado hermano, la triste historia de un hombre llamado Sansón antes de ser Sansón. La Biblia muestra que él pensaba que el Espíritu estaba ahí,
Pero cuando le gritaron, él dijo: esta vez escaparé como los demás. Y la Biblia dice que no sabía que el espíritu ya se había apartado de él. Este no fue el único personaje. Vemos en el antiguo pacto a otro que había sido ungido como rey, y el espíritu de Dios también se había apartado de él. 1 Samuel 16, verso 14. Unos minutos y concluimos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vemos no simplemente de Sansón, sino también vemos de Saúl, de rey Saúl, que la Biblia describe que el espíritu de Dios se había apartado. Por eso nuestra oración siempre debiera ser como la que establece el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 10 al verso 12, donde David hizo una oración que esa debe de ser la oración nuestra diaria. Pedirle a Dios que se apiade de nosotros. Por favor, léalo. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Aleluya. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mira, si hay algo que nos da fortaleza, es ese testimonio. Yo siento su presencia que nos da el Espíritu de Dios de que somos salvos, de que en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la agonía, en medio de la tempestad, en medio de cualquier ataque del diablo, por lo menos el gozo de nuestra salvación la sentimos, la tenemos, la palpamos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Podemos estar tristes, podemos estar quizás cabizbajos, podemos sentirnos agobiados, pero sentimos como quiera el gozo del Dios Padre, el gozo de la salvación. Aleluya, el Espíritu que nos sustenta. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? A su nombre. Habiéndole mostrado todas estas evidencias, porque estoy hablando de por qué Él es una persona según la Biblia, ahora les voy a mostrar que el Espíritu de Dios, como usted y como yo, nos podemos enojar. Él también puede enojarse. Vamos a buscar ahora el libro de Isaías 63, verso número 10. Y estas son cosas, hermanos, que nunca le acontecerán a los lavados y redimidos por la sangre de Dios, siempre y cuando mantengamos un tiempo de compañerismo y de comunión y de amistad con él. Isaías, por favor. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mire, yo le voy a decir algo. Es mejor tener al diablo endiablado con nosotros, porque usted tiene quien lo defienda. Pero si Dios se le voltea a usted, ¿quién lo va a defender? La Biblia dice en Isaías: mas ellos fueron rebeldes. Si hay algo que hace enojar al Espíritu de Dios, es la rebeldía del ser humano. Donde hay alguien rebelde, el Espíritu de Dios se puede airar y se puede convertir en enemigo de la persona. Si el diablo está enojado con nosotros, pues que se reviente, que lidie con Dios, que nos va a cuidar y nos va a guardar. Pero si Dios se enojara, ¿quién nos va a defender ante Él? Nadie. Hay gente, una vez yo tuve a alguien que me dieron ganas de ponerle las manos y decirle a Dios que los reventara con unción y con poder y lo electrocutara de gloria y que lo explotara de bendiciones, porque me dijo: es que yo no oro porque el diablo se enoja conmigo. Ay, Dios del cielo. Vámonos ahora al libro de Zacarías, capítulo 6, verso 8, y voy a mostrarle por la Biblia que aún como nosotros los seres humanos, el Espíritu Santo tuvo que reposar también. A continuación, el libro de Zacarías 6, verso 8. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Hicieron reposar a mi espíritu en la tierra del norte. Ahora, les he indicado, unos 5 minutitos más y concluimos. Les he indicado y le he dado evidencia según la Biblia el por qué creemos que es una persona. Le he hablado de que tiene emociones, sentimientos, voluntad, etcétera.
y lo identifica como una persona, pero porque es una persona no significa que no sea Dios y que no debamos de adorarlo. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 5, verso 1 al verso 6, donde me da evidencia bíblica de que a pesar de que el Espíritu de Dios es una persona, también es Dios. Adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ajá, ¿y qué más dice? Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Párele ahí. ¿A quién dice ahí que le mintió? Al Espíritu. Ok, continúe. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oh, primero, ¿a quién dice que le mintió? Y ahora, ¿qué termina diciendo? Quiere decir que no simplemente porque el Espíritu Santo es una persona, no significa que no es Dios y no debamos de adorarlo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en este día, amado? ¿Cuántos le tiran un besito ahí? Tan lindo Él. Ese es el mejor amigo. Ese es tu compañero. Ese es el que nunca te va a traicionar. Ese es el que siempre va a estar contigo. Es más, ese es el que te capacita y te da poder y te da unción para echar fuera a los demonios, para echar fuera las enfermedades, para sanar a los enfermos. Bendito sea el nombre de Dios. No me agite. Ese es el que te capacita y te da el poder y las lenguas de fuego para que tú intercedas por el prójimo, para que tú clames por el que está perdido. Ese es el que te dota de poder. Siento el poder del Espíritu de Dios en este altar. Levante esa mano y alaba a Dios.